En este hecho se investiga al ex titular del ente municipal de turismo, Emiliano Giri, pero también hay otras personas involucradas en la misma situación. Sí, no es el único detenido, Bruno. Yamila, Martín, hace instantes nomás en el juzgado de garantías número 6 llegó la causa que investiga el fiscal Jorge Paolini y en instantes deberán definir qué es lo que ocurre finalmente con el pedido de excarcelación presentado por el abogado de Emiliano Giri, Héctor Granillo Fernández. Hace instantes también terminó de declarar el principal acusado por este hecho, por estos hechos ocurridos entre 2012 y 2013 en el astillero Río Santiago. Estamos hablando de Héctor Escabuso, quien en ese momento era titular del organismo, interventor por parte de la provincia de Buenos Aires, en ese organismo, como les decía recién. Escabuso terminó de declarar y luego el fiscal Paolini finalmente envió la causa al juzgado de garantías. Ahora el juez de garantías, justamente Fernando Mateos, debe definir qué es lo que ocurre con Giri. Hace instantes nomás circuló la información de que Giri podía ser excarcelado, como lo había adelantado hace instantes nomás también el abogado Héctor Granillo Fernández, pero por ahora desde La Plata las comunicaciones que hemos tenido nos indican que no hay una definición concreta, es decir, el hermetismo obviamente prevalece, pero por ahora no está definido que Giri haya sido excarcelado. Si te parece, Bruno, vamos a repasar quiénes son los otros detenidos en el marco de esta causa que involucra además al empresario marplatense. Bueno, estamos hablando, Martín, de Héctor Escabuso, como les decía recién, tiene 62 años, es el expresidente del astillero Río Santiago, lugar donde ocurrieron estas irregularidades que investiga la justicia platense. También fue intendente de Coronel Pringles entre el 91 y el 95, y Escabuso, justamente como había sido intendente de Pringles, habría llevado gente a trabajar al astillero, que lógicamente nunca se presentó a trabajar ni tampoco cobró sus sueldos, que es lo que está investigando en fin la justicia platense en esta causa, de justamente esa ciudad donde había sido intendente. Pero además es donde se origina la investigación, ¿no? Exacto, es donde se origina la investigación, como les contábamos ayer, a través de una nota también publicada en el Diario Clarín hace 2 años, en la cual habían investigado cómo había sido la situación en Coronel Pringles, con varios jornaleros que figuraban en el ANSES como trabajadores del astillero y que nunca habían cobrado de sueldos. El segundo, bueno, como vemos acá, es Emiliano Giri, del que hablamos desde ayer por la magnitud que tomó el caso en la ciudad de Mar del Plata, por también la envergadura del cargo que ocupaba, titular del ENTUR. El siguiente, Omar Andrés Ombrosi, tiene 37 años, es el ex jefe de gabinete del Ministerio de Producción bonaerense. De esto también hablamos ayer, Yamila, Martín, cuando decíamos que había varios funcionarios de la gestión de Daniel Scioli incriminados en esta causa. Recordemos que comenzó en 2012, por eso estamos hablando de exfuncionarios, ¿no? Así es. También está detenido Rodolfo Elisech, de 59 años, era el coordinador, mejor dicho, ahora es ex coordinador de sueldos del astillero Río Santiago, es decir, quien repartía los salarios. También Oscar Borseiro, ex secretario de la presidencia, tiene 65 años, era uno de los principales asesores de Escabuso. Y por último, Julio Borovic, de 59 años, ex gerente general del astillero Río Santiago, ubicado allí en la localidad de Ensenada. Bien, vamos a repasar qué es lo que se está imputando a estas personas, ¿no? Como decíamos ayer, Martín, lo que se les imputa es el delito de peculado, que está previsto en el artículo 261 del Código Penal. Castiga con penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. En este caso, eso le cabe o le cabría, según la investigación, a los funcionarios, ¿no? Los del astillero Río Santiago, los del Ministerio en ese momento de Producción y al presidente, sobre todo del astillero Río Santiago, no a Emiliano Giri, porque como aclarábamos ayer, entre 2012 y 2013, cuando se originó la causa y cuando se habrían producido los hechos, no era funcionario como lo fue desde el 10 de diciembre de 2015, sino que era solamente un dirigente político. Bien, Bruno, si te parece, en minutos nada más seguimos hablando porque es momento de repasar la carta enviada al intendente. Así es, Emiliano Giri presentó la renuncia a través de una carta dirigida al intendente Carlos Fernando Arroyo, que el intendente aceptó la renuncia, y la carta escrita a puño y letra la vamos a compartir. Me veo en la obligación de escribirte esta carta para hacerte llegar mi renuncia en forma indeclinable al cargo de presidente del ente municipal de turismo con el que me honraras oportunamente.
Lo hago con la conciencia tranquila de saber que será justicia, pero con la responsabilidad de darte la libertad absoluta frente a esta situación tan difícil para mí desde lo personal y para la gestión en lo político. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad que me diste, pero más profundamente orgulloso del intendente Arroyo. La ciudad vive en un estado de cambio, producto del coraje que mostrás día a día. No decidí participar en lo político para mantener el status quo de la ciudad, sino para que ésta se abra como siento se está haciendo bajo tu gestión. Querido amigo, lamento abandonarte, pero siempre estaré para escuchar tu consejo. Gracias por todo y disculpa por los daños colaterales que este proceso personal esté ocasionando. Con el afecto de siempre, Emiliano Giri. Bueno, allí la carta que recibía Carlos Fernando Arroyo con la renuncia de Emiliano Giri, quien, reiteramos, se encuentra detenido y está esperando la excarcelación, y su abogado está allí en La Plata. Sí, quien dio detalles, Bruno, en la situación que se encuentra el ex funcionario. Vamos a escuchar a Héctor Granillo Fernández. Ha aclarado los tantos absolutamente. Ha dado su declaración que coincide con los elementos centrales de la causa, ha explicado la situación personal y creo, a mi criterio, que lo ha hecho con absoluto acierto, como que es un convencimiento de que ha dicho la verdad. ¿Cuál es la conexión con la causa, justamente? La conexión es la que van a saber ustedes, de que ha habido una propuesta de relaciones laborales ofrecidas en un contexto de un gobierno de turno, que lo hacía como si fuesen planes trabajar, y él lo único que hizo fue de su grupo de militantes proponer a gente necesitada. El resto no participó. No conoce, no supo, no tiene nada que ver, no hay un papel que le comprometa, y esto tiene una situación que se tiene que aclarar. ¿Cuál es la situación actual, la de su defendido? ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que está detenido y tiene que recuperar su libertad. Le hemos pedido la excarcelación, el juez tiene que resolver. Es el único que ha prestado declaración, lo ha hecho por horas, ustedes han estado acá en vigilia, y eso creo que tiene que ver con una actitud de dar la cara, de aclarar, ¿no? ¿De que no tenía conocimiento de que no, y no voy a seguir, no sigo hablando, no, en el caso de él ni siquiera hubo contratos porque no se concretaron. Él presentó, reunió a su equipo de políticos, de gente que militaba en base con él. Bueno, sí, la palabra del abogado, y queremos saber más acerca de la causa, cómo se inicia esta investigación y cuáles son los testimonios que llevan a Emiliano Giri hasta este lugar. Uno de ellos, Yamila, es el de una mujer, según consta en la causa, que fue adquirida, a la que tuvimos acceso desde Canal 10 con nuestra corresponsal Nair Villanueva, como recién veíamos que estaba en el lugar donde hablaba el doctor Granillo Fernández. El testimonio de esa mujer indica que Giri entre 2012 y 2013 se contactó con ella, o ella se contactó con Giri a través de un allegado que vivía en La Plata, que también militaba en lo que en ese momento era la alianza entre la UCR y el PRO, de la cual también sale la candidatura de Giri en las PASO 2013, y que ese allegado, ese conocido en común que tenían, le ofrece que vaya a hablar con Emiliano Giri para pedirle trabajo, porque esta mujer estaba en busca de trabajo justamente. Según dice esta mujer, en el marco de la causa, como también otros testimonios hay que lo demuestran, lo demostrarían según el fiscal Paolini, Giri en ese momento le pidió el currículum para elevarlo, bueno, a la gente que estaría a cargo de su empresa, la empresa que tiene acá en la ciudad de Mar del Plata, y le prometió que le iban a llamar para, lógicamente, darle un trabajo. Pasaron 2 meses, esto no ocurrió, finalmente la posibilidad se diluyó y esta mujer se fue al ANSES luego de conocer que estaba embarazada para tramitar la entrega de parte de ese organismo de una asignación universal por hijo, pero cuando en el ANSES recibió la negativa, según consta en la causa, como decíamos recién,
preguntó por qué, digamos, no estaba habilitada para recibir la asignación y le dijeron que era porque cobraba un sueldo de parte del astillero Río Santiago de más de 23.000 pesos. Lógicamente la mujer nunca había visto ese dinero y por lo tanto de inmediato se puso a averiguar por qué figuraba en ese lugar. Lo que debe resolver ahora Paolini es por qué cuando avanza la causa y Paolini, digamos, se comunica con los damnificados en Mar del Plata, los más de 15 que había en esta ciudad, supuestamente vinculados al astillero Río Santiago sin cobrar ningún peso, pero que para el organismo ANSES justamente cobraban estos 23.000 pesos, cosa que nunca había pasado. Todos nombran a Giri como como la persona de Mar del Plata a la cual le dieron sus datos en busca de trabajo y después esas posibilidades se diluyeron. Claro, bueno, es el mismo caso que sucedió en Coronel Pringles, donde se inicia la causa. Digo, se repiten los testimonios de gente que va al ANSES en busca de una ayuda y descubre que en realidad figuraba que estaba cobrando un sueldo en este astillero. Claro, Coronel Pringles, ciudad de la que, repetimos, había sido intendente Escabuso, el principal acusado en esta causa, que era presidente o titular del astillero Río Santiago. Bueno, ahora el exfuncionario pasó detenido toda la noche en la ciudad de La Plata. Se estima que durante la tarde será escarcelado. Bueno, eso es lo que sostiene la defensa, ¿no? Como escuchábamos recién a Granillo Fernández, dicen que no hay ningún papel que lo comprometa, que no hay ninguna prueba que lo comprometa, que simplemente se reunía con esa gente para tratar de acercarlas al grupo político que, bueno, llevaba adelante aquí en Mar del Plata para que militaran. Lo cierto es que tanto acá en Mar del Plata como en Coronel Vidal, se trata de personas de bajos recursos, que no tenían sueldos, dinero, digamos, que estaban en busca de trabajo. Todas personas, digamos, algunos en situación de calle incluso, lo cual lo vuelve incluso más sorprendente. Lo cierto es que bueno, eso es lo que dice la defensa, por lo cual, según la defensa, debiera ser escarcelado. Algo que todavía, repetimos, no ocurrió porque hace instantes nosotros mantuvimos comunicación con la ciudad de La Plata, con fuentes de la causa, también con nuestra corresponsal, y todos lo negaron. Bien, entonces hay que estar atento. Seguramente habrá novedades con el correr de las horas. Se hablaba también que en el caso de ser escarcelado, al regreso iba a brindar una conferencia de prensa. Sí, decían que podía ser esta tarde si es que volvía. También se dijo en un momento que Granillo Fernández iba a dar una conferencia de prensa en La Plata. Granillo Fernández es un abogado de La Plata, de hecho es quien defendió al juez Pedro Federico Hoft durante el jury que ocurrió hace 2 años. Lo cierto es que eso tampoco fue confirmado todavía. Todo va a depender de lo que resuelva el juez de garantías Fernando Mateos respecto del pedido de escarcelación de Giri. Bueno, perfecto. Bruno, bueno, vamos a seguir contigo por cualquier novedad en torno a este tema. Es un tema que ha resonado en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata y también ha tomado relevancia a nivel nacional. Muchas gracias. Vamos a